Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. El mundo sigue llorando la pérdida de uno de los humoristas gráficos que a través de su trabajo conquistó generaciones. Adriana Cuestas nos preparó más temprano el siguiente informe. El mundo llora la pérdida de Joaquín Salvador, más conocido como Quino. El gobierno de Argentina decretó luto nacional por su muerte. Mientras tanto, en diferentes países del mundo se le recuerda por sus obras, como Mafalda, una de sus creaciones más icónicas. En Cable Noticias hicimos un repaso por Mafalda precisamente y también la vida de Joaquín. ¿Quién era Quino? Así reflejó la prensa argentina la muerte de Joaquín Salvador Lavado, quien fuera más conocido como Quino. Diferentes medios dedicaron su portada para despedir al artista y resaltar su legado. Este miércoles se conoció la muerte del humorista gráfico a los 88 años en su natal Mendoza. Un día antes, el 29 de septiembre, su icónica Mafalda cumplía 56 años. Fanáticos del padre de Mafalda lo recuerdan como una de las figuras más representativas en el mundo artístico. Nosotros afuera también, cómo nos dejó representados, así que una alegría, aunque ya se haya ido, dejó mucho. Los homenajes traspasaron las fronteras argentinas. Caricaturistas y otras figuras despidieron a quien a través de una niña preocupada por el mundo hacía pensar al lector. Este 2020 es un plato lleno de sopa. Te vamos a extrañar, maestro Quino. Sí es y no un fue, porque aun cuando estamos aquí el veneno agridulce de ese lápiz se manifiesta con cada sonrisa que aún sacará a generaciones. Grande. Se nos fue Quino, uno de los artistas más grandes de la historia de nuestro país. Nos hizo reír, nos hizo pensar y nos convocó siempre a reflexionar sobre la Argentina, con la que estuvo comprometido como pocos. Las honras también fueron expresadas por medio de caricaturas. Estas son algunas hechas por el colega de Quino, Miguel Rep. En 1964 se publicó por primera vez una historieta de Mafalda. El personaje saltó a la pantalla pequeña en 1965 mediante una serie. Su buena recepción permitió que para el año 1982 llegara al cine. Posteriormente, para 1986, el cineasta cubano Juan Padrón hizo 6 cortometrajes basados en este personaje. Ya para 1995, Padrón dirigió 104 cortometrajes con la colaboración de productoras españolas. El 25 de junio de 1973 se publicó la última viñeta de Mafalda en el semanario 7 Días Ilustrados. Quino recibió diferentes reconocimientos por sus obras y trayectoria, entre ellos el Remix de Oro en su edición de 2011 y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2014. Hasta siempre, Quino. Aún no se conocen detalles de su funeral, sin embargo, tampoco se esperan actos públicos, dadas las restricciones del gobierno de Argentina por cuenta de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la memoria de Joaquín Salvador el Quino seguirá latente por lo que sus obras representaron para el mundo. Para Hoy en el Mundo, informa Adriana Cuestas. Establecemos contacto vía Zoom con Miguel Repiso, él es caricaturista y humorista gráfico argentino. Miguel, gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Miguel, sabemos que usted tuvo una relación con Quino. Cuéntenos acerca de esto. ¿Cómo fue? Una relación despareja al principio. Él siempre fue un gran maestro. Yo era un niño y leía las Mafaldas en los libritos. Posterior a su finalización, él termina con Mafalda en 1973 y yo empecé a leerlo más tarde. Y ahí me fui acercando como a la obra mayor del maestro, ¿no? Que no era solamente Mafalda, sino que se completa con sus páginas. Y de poquito me fui acercando al mundo Quino, fui volviéndome de a poquito colega y en algunas muestras, en algunas exposiciones, luego en presentaciones de libros, ferias de libros, nos fuimos haciendo amigos y fui dejando de idolatrar para crecer, digamos, para que nuestra amistad vaya creciendo, ¿no? Por supuesto que adoro su obra, la he estudiado, la he considerado una obra maestra para mi propia escolástica.
pero después el trámite de la amistad, el trámite de conversar de cosas que no solo tienen que ver con lo profesional, con el tema del humor y con el dibujo, sino con la vida misma, el día a día y otros temas simpáticos y antipáticos, fue alejando la cosa profesional para volvernos amigos, ¿no? Y el lento irse de Quino, que ustedes por ahí no perciben porque de golpe, de sopetón, les llega la noticia de la muerte de ayer, es un lento degradé que tiene que ver con la vejez, ¿no? Hace muchos años, él ya más de una década, dejó de dibujar Quino, y eso ya fue un duelo para nosotros. Imagínense, yo monitoreaba semanalmente sus dibujos y nos los comentábamos. Él me llamaba, me comentaba mis trabajos diarios en el diario Página 12, yo le comentaba sus páginas, después él viajaba, publicaba libros, y un día dejó de publicar, dejó de dibujar, y teníamos la esperanza de que volviera, pero su progresión cegueril, su ceguera progresiva le impidió eso, y eso le impidió también imaginar los dibujos, porque también una pregunta era, Quino, a pesar de que no dibuje, ¿imagina los chistes, imagina historias? Y él poquito a poquito se iba reprimiendo porque le daba mucha bronca no poder dibujarlas. En ese caso tampoco es que contaba, hoy se me ocurrió una cosa, me ocurrió que estaba en el medioevo y traía unos curas de la Inquisición y qué sé yo, y por ahí la compartía la idea. No, él se lo reprimía, y esos fueron los últimos años, ¿no? Ese lento degradé hubo que yo lo tuve que alimentar con revisar su obra siempre, y por supuesto con sus noticias. Cada vez que yo iba a Mendoza lo visitaba, que fue Mendoza donde él nació y él murió, que queda a 1000 y pico de kilómetros de aquí, de Buenos Aires. Y la última vez que hablé por teléfono con él, en plena pandemia, fue el 17 de julio de este año, cuando él cumplió 88 años. Bueno, usted menciona algo importante, y es que su legado no solamente es Mafalda, sino que también hizo muchas más cosas, y tiene un legado enorme, inmenso para toda la humanidad. ¿Cuál es el legado de él definitivamente que usted puede recordar y que puede decir, mira, en esto y en esto aportó y fue grande por esto? Este es un trabajo para el cual nos formamos, a pesar de las diferencias generacionales. Quino siempre dijo, cómo me gustaría publicar en las revistas que a él le llegaban y ser ayudante de tal dibujante. Por supuesto que la vida lo puso en un trámite de autor que él no esperaba, pero que de golpe, de a poquito se fue volviendo autor, ¿no? Uno al principio se enamora de este género, de la historieta y el humor, casi te diría en la infancia, y lo que quiere hacer es vivir toda su vida contando historias, contando este tipo de vida extraña, humorística. Pero en el caso de Quino se volvió un autor, y ¿qué autor? Un autor absolutamente inteligente que trajo la inteligencia al tema, a la temática argentina, del humor gráfico argentina, y un gran amor por el dibujo, ¿no? Quino, por supuesto que sus dibujos son espléndidos, pero a él le costaba mucho dibujar. Y en esa labor, en ese retocar, en ese calcar esos dibujos hasta que me salgan, en ese rigor se veía el amor que yo creo que trasunta eso en los lectores. Los lectores, aunque no sepan de dibujo, ven que hay un gran cariño, hay un gran afecto en esos personajitos que se mueven en esos grandes escenarios trabajados por Quino, con una inteligencia que ya no, a partir de él tenés que elegir la carrera, o te dedicas al humor inteligente, o haces un humor pasatista, evasivo, comercial. En el caso de Quino, para mí fue un parteaguas, porque yo olvidé, mirando su obra, olvidé todo lo que tiene que ver con el dibujo humorístico primero, ¿no? El infantil, el que simplemente servía de evasión. En el caso de Quino siempre había un pensamiento, un mensaje, una autoridad en tanto autor. Entonces, a partir de Quino ya nada fue igual, ¿no? Y yo, en términos personales, Quino en ese sentido me salvó la vida, me dio una nueva vida, y por eso digo que es mi padre profesional, más que maestro, es mi padre profesional. Yo ya no vuelvo atrás a partir
de haber visto quinos. Y mirá que hay maestros en todas partes, ¿no? Nosotros en la escuela rioplatense o la escuela argentina, digamos, hemos tenido grandes maestros de toda índole, pero Quino es un parteaguas, Quino es un clásico, Quino es nuestro Borges, nuestro Piazzolla. Eso, a partir de Quino es otra cosa, y Quino es un clásico, y por eso los lectores lo aman, ¿no? Una cosa que quiero decirle a los lectores del Mafalda es que no se queden solamente con Mafalda, que el rumbo, la ruta que trazan con Mafalda la sigan en las páginas de Quino, porque Quino es mucho más rico ahí. El autor Quino está por sobre todas las cosas en sus páginas, en las páginas de sus libros. Yo no fui, yo que usted, Gente en su sitio y tantos otros libros. Tiene mucha más producción ahí que con Mafalda. Lo que pasa es que Mafalda es por lo cual estamos hablando, ¿no? Mafalda lo hizo universal al Quino y chapó Quino, chapó Mafalda. Miguel, usted dice que él es un clásico, es un maestro y mire, a pesar de que, como nos lo mencionaba, hace más de una década dejó él de hacer sus publicaciones, pues aún en nuestros tiempos sigue vigente. Quiero preguntarle a usted cómo recuerda a Quino como persona. Quino era un tipo muy especial, era un ángel, es decir, no era de este territorio, no era terrenal, era realmente un ángel. No solo por su manera de caminar, de levitar, sino era lacónico, era un hombre bastante de pocas palabras, bastante tímido, pero cuando hablaba de una manera muy curiosa, tenía observaciones muy especiales que tienen que ver con esas observaciones de los niños, ¿no? O de observaciones muy peculiares, muy laterales. Eso es una cosa que siempre voy a extrañar. Solo él veía el mundo como él lo veía, vendría a ser. Y es muy difícil de describir. Lo que pasa es que yo tengo muchos convivios con él, ¿no? Y sobre todo una ceremonia muy religiosa que era, él nace en Mendoza. Mendoza es la tierra del buen vino en la Argentina. El vino argentino está cada vez más en un estado excelente, ¿no? El Malbec por sobre todas las cosas. Él nace ahí y él bebe vino desde niño, vino con soda, vino, digamos, es una bebida permitida del niño. Entonces él siempre fue buen bebedor de vino. Y eso era una comunión que teníamos, beber vino, y conforme pasaban las copas, Quino se iba chispando, se iba destimidizando, y iba diciendo cada vez cosas más, y se volvía más afectivo. Entonces, ese Quino, que es un Quino no público, es un Quino de una riqueza maravillosa, donde por ahí es donde más se descubría su ángel, su actitud extraterrestre, les diría. Ese Quino es impar, es la persona. Yo tuve la ventaja de estar mucho con la persona y es precisamente la persona lo que me hace sentir el duelo. Él dejó mucho trabajo, yo voy a revisar su trabajo toda mi vida, hasta el último día, lo voy a dibujar a él, lo voy a dibujar vivo siempre, lo voy a recordar, pero el trámite personal de Quino, ese es el duelo, ese es nuestro verdadero duelo, el que lo conocimos, ¿no? Los amigos, los familiares. Sí. Miguel, infortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero antes de finalizar quiero preguntarle acerca de una anécdota que usted haya tenido con él y que no la haya olvidado. Una anécdota, yo no rememoro mucho las anécdotas, no soy muy memorizador, pero hay una anécdota que yo puse en mi libro sobre el vino argentino y que él tiene mucho que ver con ese espíritu del libro. Y entonces, cuando empieza el volumen, yo pongo que me reunía con Quino y hablábamos del vino y él me decía, Miguel, vos yo siempre tengo un vasito de vino en el tablero. ¿Vos no tomás vino cuando dibujás? Digo, no, yo no puedo tomar vino si estoy solo. Le digo. Y no, si estoy solo no tomo vino. Y él me dice, no, Miguel, es que si tomas vino nunca vas a estar solo. Wow.
Bien, pues Miguel, a usted gracias por atendernos, por contarnos todas estas anécdotas de nuestro querido Quino. Lo vamos a recordar siempre con mucho cariño, por supuesto. Es Miguel Repiso, caricaturista y humorista gráfico argentino. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Gracias para usted y que tenga una feliz noche, Miguel. Igualmente, gracias y un abrazo a todos los lectores que ya lo extrañan. Claro que sí. Y a nuestros televidentes los invitamos para que continúen con nosotros, para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y también en Twitter como @cablenoticias, me encuentran como @lachilito. En breve retornamos con más información internacional. Juan Padrón hizo 6 cortometrajes basados en este personaje. Ya para